El parricidio es uno de esos crímenes que rompe una regla básica, la familia como refugio. En Estados Unidos, el caso más famoso es el de los hermanos Menéndez, hijos que terminaron sentados frente al horror de lo que hicieron y de lo que decían haber vivido. Pero en Argentina tenemos un caso igual de oscuro y polémico, los hermanos Joclender. Lo que pasó esa noche todavía divide a cualquiera que lo escucha. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien. Hoy vamos con un caso argentino que se divide en muchas facetas: familia, poder, versiones cruzadas, psicología y una pregunta que no se apaga con los años: ¿qué se construye después de un crimen así? Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. El ingeniero industrial Mauricio Joclender y Cristina Silva Romano se conocieron el 11 de enero de 1955 en una confitería céntrica. Eran jóvenes. Él venía de una familia judía de clase media. Ella era católica, algo que, según contaría después, no agradaba a la madre de Mauricio. Aún así, se casaron sin ceremonia religiosa el 7 de julio de ese mismo año y casi de inmediato tomaron una decisión clave: irse a Tandil, en la provincia de Buenos Aires, donde Mauricio consiguió un trabajo en la metalúrgica Tandil Sociedad Anónima. Esto es importante porque nos da una perspectiva anterior a lo que después pasaría. Arranca con una familia que, por fuera, intenta construir estabilidad, pero por dentro va a ir acumulando tensiones, silencios y zonas oscuras que después van a explotar. En Tandil nacieron los tres hijos del matrimonio: Sergio Mauricio, el 30 de mayo de 1958, Pablo Guillermo, el 6 de febrero de 1961 y Ana Valeria, en 1963. Al principio vivieron en una pensión humilde, pero con el tiempo la situación económica mejoró. Cristina se dedicaba a organizar reuniones literarias en su casa. Sin embargo, años después, cuando el caso saldría a la luz, algunos vecinos recordarían otra cara del hogar: una casa sucia, desordenada y a Cristina tomando mucho alcohol y dejando a los chicos solos. En cambio, de Mauricio, especialmente quienes trabajaban para él, hablaban muy bien. En los expedientes y testimonios siempre aparece esa grieta: dos relatos opuestos que con el pasar del tiempo hay que mirarlos con cuidado, pero también escucharlos, porque van a marcar el clima de lo que vendría después. En 1968, Mauricio empieza a trabajar en el grupo Pittsburgh & Canfield, Sociedad Anónima, conocido como Grupo Pittsburgh, y la familia se muda a la ciudad de Buenos Aires. Van a un departamento ubicado en la calle 3 de febrero al 1480, en un cuarto piso del barrio porteño de Belgrano. Ahí, en ese mismo lugar, tiempo después se desencadenaría la masacre. El grupo Pittsburgh era un conglomerado importante en Argentina. Era propiedad del magnate alemán Carlos Junger, de Bartolomé Gandome y en un 25% de la empresa alemana August Tisser, una de las siderúrgicas más grandes del mundo. Durante la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el grupo concretó negocios enormes vinculados a la industria de defensa, transferencia de tecnología para fábrica de tanques y submarinos, licenciamientos para construir el tanque argentino mediano, 6 corbetas y 4 submarinos. También la compra de material militar producido en Alemania, 2 submarinos y 4 fragatas y destructores. Entre finales de los 70 y principios de los 80, en Argentina esto no es un contexto más. Es un país con dictadura, con negocios a puertas cerradas, con estructuras de poder donde lo militar y lo empresarial se mezclaban demasiado. Según el boletín oficial, el 29 de mayo de 1981, pocas horas antes de su deceso, Mauricio Joclender había sido designado presidente de la Metal Sociedad Anónima, una de las principales empresas del grupo. Es un antes muy preciso. ¿Qué estaba pasando en la intimidad de los Joclender? ¿Qué se sabía? ¿Qué se discutía? ¿Y qué se rompió para llegar a eso? El jueves 14 de mayo ocurre algo raro y confuso. En un supuesto accidente en el balcón de su casa, muere Julio de la Era, gerente de Pittsburgh. Al día siguiente, el viernes 15 de mayo de 1981, 15 días antes de la masacre, pasan 3 hechos que, según el expediente, condicionan el escenario: un robo, un supuesto intento de homicidio y un incendio. En el robo, el actor principal habría sido Sergio, que le robaba a su padre dinero y documentos. En el intento de homicidio, Sergio denuncia ante autoridades de Pittsburgh, donde trabajaba junto a su padre, que alguien lo habría dejado encerrado en una cámara frigorífica con intención de matarlo. Y en el incendio, según esa hipótesis inicial, Pablo habría entrado a la habitación matrimonial, habría rociado el piso con nafta
y prendido fuego. La pareja salió ilesa, el dormitorio quedó destruido y también el pasillo. Pero una pericia final diría otra cosa, que el incendio fue causado por un cigarrillo. De todos modos, la conexión eléctrica original del departamento queda dañada. 3 episodios gravísimos en muy poco tiempo, y encima con versiones cruzadas, por lo que en una causa así, lo que se dice y lo que se comprueba no siempre coincide, y ahí es donde todo empieza a pudrirse. El lunes 18, después de un enfrentamiento con su madre, en el que ella lo golpea y lo lastima, Pablo se va a vivir al Hotel Normandie. Mauricio inicia trámites ante el seguro y no le permite volver, por lo que lo considera desequilibrado y teme que hable y que el seguro no reconozca los daños. El viernes 29, el matrimonio, Sergio y Valeria, cenan juntos en un restaurante de la Costanera. Esperan la medianoche para brindar por el cumpleaños 23 del hijo mayor, y del expediente surgen presunciones. La ausencia de Pablo no solo se nota en la cena, también se notaba en la casa desde el incendio, y aparece como razonable la posibilidad de que no fuera ajeno a ese accidente. La hipótesis se fortalece cuando, después de los hechos, al verlo, las domésticas le preguntan si no temía que su madre lo viera, y él responde que la noche anterior habían hecho las paces. La inferencia que hace el propio expediente es directa: no fue a cenar porque sus padres estaban disgustados con él. Acá tenemos el tablero armado: tensiones familiares, episodios extraños, denuncias, incendios, versiones que cambian y un país donde pasaban cosas grandes por fuera de casa. Todo esto es la antesala de lo que viene. En la noche del 29 de mayo de 1981, mientras el resto de la familia cenaba en la Costanera, Pablo, que en ese entonces tenía 20 años, volvió al departamento de la calle 3 de febrero. Cuando escuchó que regresaban, se escondió en el placar del dormitorio de su hermano. Aproximadamente a las 3 de la madrugada del sábado 30 de mayo, Pablo despertó a Sergio, que estaba cumpliendo 23 años esa madrugada, y ambos se fueron al living. Ahí, según la reconstrucción del expediente, deliberan y la situación escala. En un momento, al notar que Cristina, su madre, se había levantado y caminaba hacia donde estaban, Pablo se esconde y la ataca por la espalda con una barra de acero de unos 30 centímetros de largo y unos 3 centímetros de diámetro, de las que se usan para hacer pesas. El primer impacto la hace caer. En la autopsia se hallaría 1,66 de alcohol en sangre en el cuerpo de Cristina. Luego, siempre según la hipótesis judicial, Sergio habría intervenido después, descargando 2 golpes en la zona posterior, cerca de la nuca. Después le ajustan al cuello una camisa azul que estaba para lavar, intentando asfixiarla. Aún con vida, la envuelven en una sábana y le colocan una bolsa plástica en la cabeza. Con trapos limpian la sangre del parquet. Durante las siguientes 2 horas, los hermanos deliberan qué hacer con Mauricio, su padre, y toman una decisión: matarlo también. Entran a la habitación. Sergio llevaba la barra, Pablo una cuerda náutica. Mauricio estaba recostado sobre el costado derecho de la cama. Lo atacan con golpes. Sergio luego utiliza la cuerda pasándola por su cuello y hace un torniquete con la barra, retorciéndola. Finalmente lo envuelven con la sábana de abajo, la del colchón, y hasta dejan la almohada. También le colocan una bolsa plástica en la cabeza. Eran cerca de las 5 de la mañana. Esto no parecía como un estallido de segundos, aparecía como una secuencia con pausas, decisiones, movimientos, y eso para cualquier investigación pesa muchísimo, porque cuando hay un tiempo entre una cosa y otra, entra ahí la fórmula de planificar y de elegir. En el garage del subsuelo del edificio había 2 autos Dodge de la familia. Uno de ellos era un Dodge Coronado, con patente C726713, un auto de lujo para la época. Pablo bajó primero con las llaves del Coronado y le mandó el ascensor a su hermano. Sergio bajó con el cuerpo de su mamá en brazos y lo colocó en el baúl. Entre ambos bajaron también el cadáver del padre y lo pusieron en el baúl. Después subieron al departamento, limpiaron lo que pudieron del living y del dormitorio y juntaron prendas manchadas con sangre, más ropa que sus padres solían usar cuando salían de viaje. Metieron todo en un bolso marrón y bajaron otra vez por el ascensor. Pablo desciende a planta baja para esperar en la puerta del edificio. Sergio sigue hasta el garage y ahí ocurre un detalle clave. Al llegar se encuentra con el encargado, Isás Tejada, dispuesto a lavar el auto por orden del ingeniero. Sergio le dice que no lo haga porque se va en ese momento. Carga el bolso, arranca y se va. Pablo lo espera y ambos toman
toman rumbo hacia Barrio Norte. En el camino, la presencia de policía los inquieta. Pablo baja del auto en Las Heras y Pueyrredón y Sergio sigue conduciendo hasta la avenida Coronel Díaz 2459, frente al Parque Las Heras, en Recoleta, donde deja estacionado el Colorado con la carga en el baúl. La idea, según lo que declaró ante la policía la novia de Pablo, era volver después para deshacerse del vehículo y de los cuerpos. Y este es el punto donde el caso se vuelve un rompecabezas de decisiones concretas. El auto elegido, el bolso, el trayecto, el estacionamiento. Y ahí, para un investigador, cada paso deja huellas, testigos, horarios, cruces, coherencias o contradicciones. Durante la mañana del domingo 31, unos chicos que jugaban en el Parque Las Heras, en la intersección de Coronel Díaz con Pacheco de Melo y Peña, notaron algo que los asustó. Del dolce salía un hilo de sangre desde el baúl. Se lo dijeron a sus padres y se llamó a la policía. Más tarde, otro vecino, que no se identificó, repitió el llamado a la comisaría 21. Eran cerca de las 11 de la mañana. Alrededor de las 17 llegaron efectivos y confirmaron que del coche había salido sangre. Cercaron la zona e impidieron acercarse incluso a reporteros gráficos. También llegaron grúas y camiones de bomberos. Ante la prensa, un oficial derivó la información al departamento central. Vecinos dijeron que, ante la dificultad para abrir el baúl, se habría recurrido a personal especializado y recién cerca de las 19 horas pudieron abrirlo. Ese dato no figura en la causa como tal. Lo cierto es que, una vez abierto, se encontraron dos cuerpos, un hombre y una mujer de unos 45 años, envueltos en una sábana blanca y con signos compatibles con la asfixia y el estrangulamiento. Luego amplió la información. Ambos vestían pijamas, tenían además lesiones compatibles con golpes con un objeto contundente. En el caso de Mauricio, se informó que todavía estaba presente el mecanismo de la cuerda y la barra utilizada como torniquete, lo que explicaba la causa de la muerte. Era el momento que el caso explotaba públicamente, porque una cosa es una sospecha familiar, de cercanos, un conflicto puertas adentro, y otra muy grande es un auto de lujo estacionado frente a un parque en el centro de la ciudad con sangre saliendo del baúl. Es una escena que no solo convoca a la policía, convoca a la ciudad, a los medios y a la opinión pública. Y desde ese instante, lo que ocurre no es solo el caso, no es el crimen, sino que todo el país lo iba a estar siguiendo de cerca. Ese domingo, el juez de instrucción nacional en primera instancia era el doctor Juan Carlos Fontella, el primero en tomar intervención en la causa. Más tarde, Fontella declararía: en ningún momento se los tuvo como culpables desde un comienzo. Cuando fueron identificados los cadáveres, el comisario me puso en conocimiento de que había llamado a la casa Joclender y fue atendido por uno de los hijos. Allí le manifestó que su padre había tenido un accidente, que concurriera a la seccional. No es que desde el minuto 1 la policía los tendría como sospechosos. En ese primer momento, lo que se ve es un periodo de identificación. Por otra parte, el llamado a la casa de sus hijos, que dan su versión, esta terminaría siendo falsa solo para ganar tiempo. Como era de esperarse, y tras haber quedado en alerta por el propio comisario de la seccional 21, los hermanos emprenden la huida. En su declaración policial, la entonces novia de Pablo relata que, luego de los asesinatos, Pablo le manifiesta a su hermano que era conveniente buscar un lugar cerrado para incendiar el coche donde habían quedado los cadáveres. La policía interroga también a la hermana menor, Ana Valeria, de 19 años, quien inmediatamente es considerada fuera de toda sospecha. Para ese momento, Sergio habría logrado engañar al vicepresidente de la Metal, Sociedad Anónima, Andrés Horvat, y obtuvo $5.000 con la excusa de que su padre, presidente de la empresa, se encontraba en graves problemas. Con el mismo propósito, Pablo intentó contactar a otro directivo del grupo Pittsburgh, Carlos Kaufman, pero no logró ubicarlo. Con el dinero obtenido y el efectivo que tomaron de sus padres, los hermanos emprenden la huida con la intención de llegar a Brasil, pero al cerrarse el cerco policial sobre ellos, se ven impedidos de hacerlo en avión desde Buenos Aires. Entonces deciden viajar en remis hacia Mar del Plata. Allí se hospedan en el Gran Hotel Dora. Primero llegó Sergio y al otro día Pablo. Según cuenta la revista La Semana, editorial El Perfil, durante la primera noche, Sergio pidió un taxi y solicitó al chofer que lo contactara con una prostituta. Habría estado una hora en el hotel de alojamiento Tops, en el viejo camino a Miramar. La misma revista cita al presidente del Aeroclub de Mar del Plata. En su relato cuenta que los hermanos, utilizando el apellido Fogel, le pidieron un aerotaxi para viajar a Entre Ríos y de allí a Punta del Este, para encontrarse con el padre. Luego hablaron con Abraham Binsky, dueño de una agencia de publicidad, a quien le solicitaron una campaña. Dijeron que pertenecían a Industrias Náuticas Bolser y que el único propietario era un tal Pablo Joclender. La idea era lanzar una nueva línea
línea de cruceros de producción nacional en Mar del Plata. Querían una página semanal en cada diario del país, 4 letreros bien grandes, 8 comerciales diarios por televisión y 4 modelos full time. Los hermanos pidieron que las modelos viajaran con ellos a Montevideo inmediatamente. Tenían una cena para 300 personas a todo lujo. Pero el publicista dudó, pero pensó que podía ser un gran negocio. Sin embargo, al día siguiente, los hermanos ya no estaban en el hotel. Cada uno huyó por separado. Y esto cierra el bloque con una decisión clave. Cuando la dupla se separa en plena fuga, puede ser por estrategia, por pánico o porque ya no confían ni entre ellos mismos. Y en las historias como esta, esa grieta suele ser el inicio del derrumbe. Luego de separarse de su hermano, Sergio compró un caballo y se fue hacia el norte por la costa, a 29 kilómetros de Mar del Plata. Y ya entrada la noche, aproximadamente a las 21:30, pidió alojamiento en el viejo almacén Cobo. Le contó al dueño del lugar, Daniel Columba, que pretendía ir a caballo hasta los Estados Unidos. Luego de cenar, Columba se retira a descansar y Sergio quedó en compañía del encargado, Bernardino Luques. Eran las 10 de la noche. Había estado tomando un poco, pero no había llegado a emborracharse. A los pocos minutos, Luques fue a avisarle a su jefe que estaban frente al asesino prófugo. Entre los dos lo encierran en una piecita que tenían como depósito. Van hasta Virorata y cuando regresan, cerca de las 5:40, descubren que Joclender había huido a pie, dejando abandonado a su caballo. La policía lo encontró cerca de allí, haciendo dedo a la altura del kilómetro 372 en la ruta nacional número 2. Por su parte, Pablo comenzó con una fuga que lo llevó primero a Rosario y luego a la provincia de Tucumán. Allí, él también compró un caballo con el plan de escapar a Bolivia, pero en la localidad de Ranchillos fue detenido. En principio se dijo que confesó el crimen a la policía, pero luego el juez Fontenla aseguró que allí no se le había tomado declaración. Y ojo con esto, porque estos detalles son los que después en tribunales pesan muchísimo. Se dijo que confesó, no es lo mismo de que hay una declaración formal. Cuando en un expediente se arman estos rumores, el caso se vuelve un poco frágil, y acá aparece algo que va a ser constante: relatos cruzados, versiones que se contradicen y una causa que va a caminar sobre hielo. Durante el juicio, el entonces abogado defensor de los acusados, Jorge Goldberg, sostuvo que los hermanos eran inocentes y afirmó que el móvil tuvo que ver con el tráfico de armas que realizaba Mauricio Joclender padre, desde su cargo de gerente en la firma Pittsburgh y Cardiff, apuntando a que en el asesinato estaban involucrados sectores militares. El 12 de marzo de 1985, y ya en democracia, la jueza de primera instancia Marta Lompardo analizó y desestimó la defensa formulada y condenó a Sergio a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo en concurso real con homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, con la salvedad de que debe responder como coautor penalmente responsable y como autor de estafa en concurso material, absolviendo a Pablo por falta de mérito. Poco más de un año después, el 7 de abril de 1986, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia de Sergio, revocó la absolución de Pablo y lo condenó también a prisión perpetua como coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y alevosía, reiterado 2 veces. Para ese entonces, Pablo se había fugado, desconociéndose su paradero. Recién el 14 de mayo de 1994, la policía boliviana detuvo al ciudadano argentino Jorge Velázquez por giro doloso de cheques, enviando las huellas digitales a Interpol. Se supo entonces que Velázquez era en realidad Pablo Joclender, quien había ingresado a Bolivia con un pasaporte falso a nombre de Walter Sandoval, instalándose en Santa Cruz de la Sierra con el alias de Velázquez. Fue entregado a una comisión policial argentina que lo condujo nuevamente a Buenos Aires. Sergio Joclender ha evitado siempre referirse a los hechos relacionados con el brutal asesinato de sus padres en declaraciones públicas y en ocasiones ha dicho que lo haría cuando su hermano Pablo saliera en libertad, explicando que temía que sufriera represalias en prisión por lo que él pudiera decir. Luego que Pablo saliera en libertad, ha mantenido su postura. Y esto es inquietante, el silencio sostenido, siendo que a veces el silencio es estrategia, a veces es miedo, pero también a veces es orgullo. Y en un caso así, donde la familia se rompe de una manera definitiva, el por qué queda flotando como una duda. Y esa duda es lo que hace que esta historia nunca cierre del todo. Tras 14 años preso, Sergio Joclender obtuvo la libertad condicional el 28 de noviembre de 1995, después de cumplir las 2/3 partes de su condena. Por su parte, Pablo Joclender, también tras cumplir los 2/3, comenzó a obtener salidas laborales en mayo de 2001. Durante ese tiempo, Sergio impulsó la educación universitaria
universitaria en las cárceles, y gracias a eso, él mismo logró recibirse de abogado en prisión. Más adelante, hasta mayo de 2011, se desempeñó como abogado y apoderado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. De Ana Valeria, la hermana menor, se pierde todo rastro durante 30 años, hasta que algunos periodistas la hallaron viviendo en el anonimato, bajo un nombre cambiado, y además, luego del crimen, había impugnado los derechos hereditarios de sus hermanos. Pablo Joclender escribió un libro con su versión de la historia, titulado Yo, Pablo Joclender. Ese relato fue base de la película Pasajeros de una pesadilla, protagonizada por Federico Lupi y Alicia Bruso, estrenada en 1984. En esa película se plantea un cuadro familiar donde los padres sometían a los hermanos a distintos tipos de abuso. El asesinato de la madre habría ocurrido como resultado de una pelea con sus hijos y, ante lo sucedido, estos habrían decidido asesinar al padre mientras dormía. Y así lo que pareció un caso resuelto por una sentencia se convierte en algo mucho más complejo. Condena, salida, reconstrucción, versiones, silencio y un país mirando, todavía, una historia que nunca se terminó de cerrar, donde quedaron muchas dudas. Hay crímenes que no terminan cuando aparecen los cuerpos. El caso Joclender es uno de esos, porque no solo fue un parricidio brutal que dejó preguntas sobre la dinámica familiar, el dinero, el silencio y la violencia puertas adentro, sino que también una historia que, años después, volvió a estallar en la esfera pública con el escándalo de los sueños compartidos. Millones, obras, papeles, nombres y una causa judicial enorme que todavía dejó a mucha gente con la misma sensación amarga, que en Argentina a veces la tragedia no cierra, se transforma. Y capaz lo más inquietante es eso, cómo una vida puede intentar reconstruirse, estudiar, rearmarse, empezar de nuevo y aún así quedar marcada por decisiones que, cuando vuelven, vuelven con fuerza. En este caso no hay moraleja cómoda, solo una pregunta que queda flotando. ¿Cuánto de lo que pasa después es reparación y cuánto es repetición? Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.